Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchas gracias por escucharme. Esta noche vamos a comentar la película que quedó en primera posición en la última encuesta que tenéis en la pestaña de comunidad y que hice por el motivo de Halloween. Sé que la encuesta se ha prolongado un poquito en el tiempo porque he querido comentar una o dos películas más de lo que normalmente hago, pero que yo creo que los títulos que había hecho mención de ellos en la encuesta, pues yo creo que merecían una extensa review como es costumbre aquí en el canal, porque todos ellos eran bastante buenos títulos, sobre todo la película de suspense del año 1960 que tenéis aquí comentada ya en el canal, que quedó en última posición pero que yo creo que es una obra maestra, que reclamabais muchos de vosotros, que podéis disfrutar ya de ella aquí en el canal desde hace ya bastante tiempo y que realmente era la mejor de todas. Pero lo prometido es deuda, como he mencionado en mis anteriores vídeos, y aquí tenéis la reseña de la que va a ser, o la que es, la ganadora de la encuesta con más de un 40% de los votos. Un título que para mí es todo un clásico de lo que es la serie B del cine fantástico, del cine de terror y también del cine de serie B. Su director, con esta película, pues firmó lo que era su ópera prima y que definió ya un estilo de lo que iba a ser el género de terror, el género fantástico, dentro de los años 80 y posteriormente también dentro de los años 90. Y era la mezcla de lo que era el suspense, el terror, pero siempre aderezado con unas gotas de humor negro. Sam Raimi es uno de esos directores que yo creo que junto con Peter Jackson, que podemos establecer muchísimos paralelismos entre los dos directores, empezaron con películas de serie B en pequeñas productoras prácticamente filmadas con un grupo de amigos. Este es el resultado del film que vamos a comentar esta noche y también de la ópera prima de Peter Jackson, Mal Gusto, que también la reseñaremos aquí en el canal, y que fueron películas que filmaron con un grupo de amigos cuando eran estudiantes de cine y que el presupuesto era ínfimo, pero que llegaron a convertirse, tanto Mal Gusto de Peter Jackson como esta película que vamos a comentar esta noche, en pequeños clásicos ya no solo de la serie B, sino del cine de terror de la serie B y del cine fantástico en general. La película que vamos a reseñar esta noche y que yo creo que puede considerarse un clásico y que además ha sido merecedora de un remake, creo que en el año 2012, que se llamó El Despertar, es una de esas películas ya no de casas encantadas, sino de cabañas encontradas y encantadas dentro de un bosque lúgubre, misterioso, atmosférico, muy terrorífico, muy tenebrista, y que tiene, digamos, el hilo de partida como si fuera un slasher, es decir, un conjunto de jóvenes se van a pasar unos días fuera de sus casas habitualmente, dentro de lo que pueda ser, pues, ¿qué diría yo? Pues un bosque, una cabaña, una casa de campo o incluso un camping. Pero en este caso es una cabaña que será absolutamente colonizada por alguno de los espíritus más macabros que podáis encontraros. La película que vamos a reseñar esta noche, sin más dilación, ya os digo, es un pequeño clásico de la serie B, y es nada más y nada menos que Posesión Infernal del año 1981, ya os digo, del director Sam Raimi, y protagonizada por un jovencísimo Bruce Campbell, que yo creo que en esta película pues tendría no más de 23 o 24 años, realmente se le nota que es muy jovencito, y que convirtió a Bruce Campbell pues toda una estrella del cine de género, del cine de serie B, y que hoy en día es considerado uno de los grandes actores del cine de serie B modernos y contemporáneos de los últimos tiempos. El director Sam Raimi ya os digo que es considerado, o al menos yo le considero junto con Peter Jackson, uno de esos directores que empezó de una manera extremadamente modesta, filmando películas con un grupo de amigos, con cámaras prácticamente experimentales, experimentando también con un diseño muy vanguardista en lo que es la puesta en escena, en lo que es el movimiento de la cámara. En esta película la cámara está constantemente moviéndose, prácticamente se puede decir que no hay un plano donde esté de manera estática, y que debido a sus primeros planos, a su enfoque, a su puesta en escena de humor negro, a su enfoque terrorífico de suspense, pero siempre desde un punto de vista del terror más puro, en donde los personajes se puede decir que viven una auténtica pesadilla constante, sin que haya prácticamente ningún espacio, ninguna secuencia donde le dé tiempo al espectador a respirar, se convirtió en una auténtica marca de estilo que luego, ya os digo, incluso directores como Peter Jackson también, no sé si muy influenciado por Sam Raimi o de la misma ola o el estilo de Sam Raimi, convirtió en una manera muy clásica de filmar películas de terror. Al igual que Peter Jackson, Sam Raimi es un director que empezó prácticamente de la nada, ya os digo, filmando películas con un grupo de amigos, y que esta película, Posesión Infernal, su amigo Bruce Campbell, se puede decir que amigo de la universidad,
pues, y junto con otro grupo de amigos y amigas, filmaron, pues, a ratos libres, exactamente igual que el Mal Gusto, la película de Mal Gusto de Peter Jackson, pero que se ha convertido en auténtico clásico. La falta de presupuesto de esta película se puede ver perfectamente, pues, lo que es en el enfoque de diversas secuencias, en la austeridad del diseño de producción, en un vestuario, pues, digamos, muy de andar por casa, pero siempre está basado en unos movimientos de cámara donde la cámara prácticamente se puede decir que es uno de los protagonistas de la función, pero también es poseedora de un humor negro basado en maquillajes muy estrambóticos, muy grotescos, muy estrafalarios, rozando prácticamente el gran guiñol en la mayoría de secuencias de la película, pero que realmente marcó un estilo que además fue incluso potenciado con otras dos películas que formarían junto con Posesión Infernal una trilogía. Y esa es Posesión Infernal, esta película del 81, Terroríficamente Muertos, del año 1987, si mal no recuerdo, también protagonizada por Bruce Campbell, y con el mismo actor protagonista en 1992, la tercera película que yo creo que es la más simpática de toda la saga, que es El Ejército de las Tinieblas. Además, con criaturas, con esqueletos, filmándose en stop motion los efectos visuales, evidentemente en un clarísimo homenaje a Ray Harryhausen. Pero esta noche nos vamos a centrar en la primera película, que fue Posesión Infernal, del año 1981. Posesión Infernal, ya os digo que es una película que se ha convertido en un auténtico clásico de lo que es la serie B y el género de terror. ¿Por qué? Porque las películas clásicas de terror, o de los años 70, de los años 60, que prácticamente influyeron muchísimo a Sam Raimi a la hora de filmar esta película, es un terror, digamos, que era mucho más visceral. Durante los años 60 y 70 se tienen en cuenta películas donde, por ejemplo, el estilo slasher ya está muy de moda. En el 78 habíamos tenido esa maravilla, esa obra maestra de John Carpenter, que es La Noche de Halloween. Pero sin ir más lejos, también tenemos Viernes 13, la primera, que es del 79 o del 80 aproximadamente también, y evidentemente un título primordial dentro de la historia del cine, que es La Matanza de Texas del año 1973-74, que dentro del slasher definiría una nueva etapa dentro de lo que es el género de terror. Dentro de todas estas corrientes tenebristas surgió Sam Raimi queriendo hacer un cine de terror, un cine de suspense diferente, pero también con unas gotas, digamos, de humor negro que le dieran un punto, digamos, de originalidad a todo lo que es el conjunto, a todo lo que es la trama. Porque no solo vamos a tener en esta película un grupo de jóvenes que quieren pasar, como os he dicho al principio del vídeo, digamos, un fin de semana alejados de lo que es el mundo, en el ruido de la ciudad, e irse, digamos, a un camping, a una cabaña, a un bosque. Por ejemplo, el proyecto de la Bruja de Blair también tiene mucho de slasher, pero sobre todo Posesión Infernal parte de la base de que hay un grupo de jóvenes que van a querer internarse, digamos, en un bosque, en una cabaña que ellos conocen, directamente para pasar un fin de semana, digamos, para desconectar de todo lo que es la gran ciudad, de todo lo que son los estudios. Ellos son universitarios, trabajan, y claro, ese es el punto de partida de todo gran slasher. Entonces lo que hace Sam Raimi en esta película directamente es utilizar como trampolín lo que son las bases y los pilares fundamentales del slasher, para luego convertir a todo este grupo de personas en la película que él va realmente a querer filmar. Estos chavales, cuando llegan a la cabaña, siempre rodeada de bruma en un bosque tenebroso, yo creo que como es característico de las películas de terror, van a descubrir en un subsuelo, en la trampilla de lo que es el suelo y dentro del subsuelo de esta cabaña, unas escaleras que bajan, digamos, a lo que es una especie como de sótano totalmente oscuro, pero que va a conservar un libro, que tiene un libro, que es el famoso Necronomicon, que en posteriores películas también va a tener un protagonismo mucho más exacerbado. Un libro que, según los protagonistas, según la narración de la propia película, está escrito con letras en sangre, y que además pertenece, digamos, o que tiene en sus letras, en su contenido, algo de espiritismo sumerio. Evidentemente todo esto es inventado debido a que la película está escrita por el propio Sam Raimi, porque ya os digo, al ser una película muy de bajo presupuesto, Sam Raimi fue la persona que se guisó y se cocinó y se comió toda esta película por sí solo, al igual que hizo Peter Jackson en Mal Gusto en el 87, que ya la comentaremos también aquí en el canal. En esta película, pues dentro de lo que es también el argumento, al abrir este libro y ellos conseguir dentro de lo que es esta estancia, este sótano, una especie como de cinta magnetofónica, la conectan y
una serie de voces, una serie de palabras van pronunciando, yo no sé si efectivamente puede ser sumerio o no, una especie como, digamos, de aquelarre, como de poemas, un tanto de misa negra, y todos estos poemas o todas estas palabras mágicas, tenebristas seguramente, lo que van a hacer va a ser resucitar a espíritus que estaban, digamos, un tanto latente en los bosques alrededor de la cabaña donde están estos jóvenes. Y estos espíritus a lo largo de toda la película irán poseyendo a los jóvenes de una manera más macabra, de una manera totalmente grotesca, que evidentemente también en este punto de vista grotesco que tiene la película exalta mucho lo que es el humor negro y el humor un tanto granguiñolesco que tenía Sam Raimi y que él quería aportar dentro de lo que era este film. Pero Sam Raimi, a pesar de ser una película de bajo presupuesto, Posesión Infernal no es un film que renuncie a muchos de los tópicos pero bien empleados dentro del género. Cuando los chicos entran en esta cabaña, que está completamente, evidentemente, a oscuras, y que ellos con unos focos están constantemente iluminando, se puede decir que hay muchos de los elementos del cine de terror. Por ejemplo, un reloj de pared que está dando las horas constantemente, pero que cuando los espíritus se despiertan, este reloj de pared se va a quedar completamente parado en una hora determinada, en las 6:05 de la madrugada. Seguramente a esta hora todos los espíritus empezarán a renacer y todos ellos van a ir poseyendo a los 5 integrantes de este pequeño grupo que va a pasar este fin de semana en la cabaña. Son 3 chicas y 2 chicos. Y evidentemente lo que es esta posesión les inundará a todos ellos, exceptuando al protagonista, que será el encargado de intentar acabar con estos zombies que se convertirán sus amigos cuando sean poseídos por estos espíritus tan grotescos. Se puede decir que aquí en esta película la cámara, como os he dicho al principio del vídeo, es un protagonista más. Y es un protagonista más porque va a ser uno de los elementos o una de las marcas de fábrica que tiene Sam Raimi a la hora de elaborar sus productos cinematográficos. Ya desde el primer momento, desde los primeros fotogramas de la película y antes de presentarnos a los protagonistas, Sam Raimi nos va a dar una declaración de intenciones de lo que van a ser los espíritus o cómo van a narrarse visualmente los espíritus dentro de la película, ya que situará la cámara a ras de tierra y esta cámara irá recorriendo los bosques hasta focalizar lo que es esa cabaña. Todos los espíritus que inundan el bosque, o por lo menos algunos de ellos, irán hacia la cabaña a poseer a estos chicos, a estos jóvenes, pero siempre previo movimiento de cámara a ras de suelo constante. Y además que este recurso, digamos, estilístico, cinematográfico, Sam Raimi lo va a emplear a lo largo de toda su filmografía. En las 3 de Posesión Infernal, en otros títulos como por ejemplo Oz, un mundo de fantasía, no confundir con Oz, un mundo fantástico, la película de los 80 que es secuela del Mago de Oz, Darkman, también protagonizada por Liam Neeson, una película a medio camino entre los que es la ciencia ficción, el suspense y el terror, adaptación de un cómic que está extraordinariamente dirigida y muy bien enfocada, y evidentemente la trilogía que todos conocemos, de los años 2000, que son los Spider-Man, que para mí es una trilogía eminentemente superior, muy superior, a la trilogía que ha hecho Marvel en los últimos años, que no tiene nada que ver. Incluso si me permitís el inciso, también Marvel, mejor dicho, Sam Raimi fue contratado para la última película del Doctor Extraño, que yo creo que de lo poco bueno que tiene es directamente por parte del director. Aunque en esta película, que si mal no recuerdo era Doctor Extraño en el multiverso de la locura o en el universo de la locura, se puede decir que poco tiene de Sam Raimi, ya que los productores, si me permitís el inciso a todo lo que es la review de Posesión Infernal, los productores contratan a directores de prestigio, en este caso Marvel y Disney contrataron a un director de prestigio como es Sam Raimi, digamos para darle un poco de más caché al film. Pero esta película se puede decir, sin temor a equivocarse, que no tiene excesivas cosas de Sam Raimi. Eso sí, en lo grotesco de los monstruos, en los movimientos constantes de cámara, en la cámara a ras de suelo, en los personajes que parecen un tanto caricaturescos, el Doctor Extraño en esta película es exponencialmente más caricaturesco que la primera del Doctor Extraño, la original de Marvel, pero que realmente le dan un punto de humor negro, le dan un punto, digamos, ¿cómo os diría yo?, de belleza plástica,
que las demás películas de Marvel no tiene. Es la ventaja de tener a un director con una determinada personalidad como Sam Raimi detrás de las cámaras. Pero ya os digo que en todas sus películas Sam Raimi ha utilizado esa cámara que va como a ras de suelo y que lo ha, digamos, convertido en marca de fábrica. Por ejemplo, igual que las películas de Peter Jackson, a Peter Jackson le gusta mucho enfocar lo que son los primeros planos generales y luego a medida que va avanzando la secuencia ir reduciendo lo que son los planos a primeros planos de los protagonistas. Sam Raimi, en su estilo, lo que hace es filmar primeros planos, pero con la cámara siempre moviéndose de una manera muy ágil, muy suave, y que realmente yo creo que ya era un director que incluso en Posesión Infernal, su primera película, su ópera prima, ya dominaba el movimiento de cámara. Ya os digo que desde el primer momento, desde el primer fotograma, desde la primera escena de la película, ya nos damos cuenta de todo ello. Se puede decir que también Posesión Infernal es una película tanto de interiores como de exteriores. ¿Por qué Posesión Infernal es una película de interiores? Porque está filmada prácticamente en las 2 o 3 estancias de esa pequeña cabaña. Pero hay que ser un director muy habilidoso para solo, única y exclusivamente, tener un par de decorados, o 2 o 3 decorados, 2 estancias, 3 no más dentro de la propia película, y que entre los 85 minutos que dura la película no se nos haga pesada. Y que Sam Raimi, debido a esa habilidad con la cámara que ya os digo, sea capaz de estar cambiando constantemente de secuencia, de escena, sin que lo que es el decorado, lo que es la dirección artística, se nos haga pesada. Es decir, es un director que tiene que saber muy bien lo que hace a la hora de planificar todas y cada una de las secuencias. También es una película de exteriores porque no olvidemos, os he dicho hasta desde el principio del vídeo, que los espíritus van a partir del bosque, pero que esa cabaña va a ser siempre su centro de atención. Entonces todo lo que es los alrededores del bosque, seguramente no contó Sam Raimi con mucho para poder filmar en los exteriores, lo ha querido inundar, por ejemplo, de esa neblina tan característica del cine de terror norteamericano, en pleno homenaje, en lo que es un homenaje a la Universal, sin ningún género de dudas, y que los exteriores estén filmados como una película de la Universal. Hay muchas secuencias cuando hay una de las protagonistas que se mete dentro del bosque, se empieza a caminar, a andar, se mete de lleno dentro del bosque, como oyendo esos sonidos. Ahora hablaremos del uso del sonido de esta película porque es excepcional y tiene una importancia narrativa capital, cómo se va metiendo dentro del bosque y constantemente la cámara la va siguiendo. Es decir, la cámara no es que acompañe a la protagonista, sino que la cámara es una protagonista más. Es como si fuéramos nosotros mismos, porque Sam Raimi tiene 2 clases de planos en esa secuencia, o a la altura de los ojos de la persona, o desde abajo, para dar a entender que los espíritus se van a ir aproximando y persiguiendo a esa protagonista que acabará, como todos, excepto Bruce Campbell, siendo la protagonista siendo poseída como todos en lo que es la película. La cámara hace de espíritu porque la chica que huye de ella siempre huye constantemente del enfoque de la misma cámara. Y nos da a entender de que nosotros, como espectadores, nos metemos dentro de lleno de lo que es la cámara y por lo tanto dentro del cuerpo del espíritu. Y vamos persiguiendo a esa chica, a esa universitaria, a esa adolescente, a esta mujer joven a lo largo del bosque hasta llegar a la cabaña. Incluso este recurso está también muy utilizado en el plano final de la película. Dentro de lo que es, por ejemplo, el protagonismo de Bruce Campbell, tengo que decir que para mí Bruce Campbell ha sido un actor que ha estado ligado pues totalmente a lo que es la carrera de Sam Raimi. Bruce Campbell empezó pues como un actor amateur, se puede decir que prácticamente en Posesión Infernal, pero que luego ha estado presente, digamos, directa o indirectamente de todas las películas de Sam Raimi. Ya sea protagonizando El Ejército de las Tinieblas o Terroríficamente Muertos, o directamente, digamos, como actor secundario o como cameo en otros títulos que él ha filmado. Sin ir más lejos, por ejemplo, creo recordar que era en la primera o en la segunda de Spider-Man, la protagonizada por Tobey Maguire y por Kirsten Dunst, cuando él hace como de acomodador de teatro o de cine, cuando Tobey Maguire en una secuencia va hacia el teatro para ver la interpretación de Mary Jane, de Kirsten Dunst en esta película, y Bruce Campbell le dice, por favor, el pase, la entrada, y claro, Tobey Maguire se dice como diciendo, uy, lo siento, es que llega usted tarde. Claro, Bruce Campbell siempre ha estado ligado mucho
a lo que es la figura de Sam Raimi. Y yo creo que Bruce Campbell le debe absolutamente todo dentro de lo que es la carrera cinematográfica, su carrera cinematográfica, a Sam Raimi. Si mal no recuerdo, también Bruce Campbell, hablando del actor un poquito, realizó una serie de cameos en aquellas dos series que están producidas por Sam Raimi, que fueron Hércules, sus viajes legendarios, y Xena, la princesa guerrera, haciendo el papel, ¿era de Autolycus? Que era un ladrón o algo así parecido, o era Salmoneus. No, era Autolycus, creo recordar. Además que fueron dos series que yo vi dentro de lo que fue mi adolescencia y eran muy simpáticas las dos, aunque me gustaba un poquito más la de Xena, la princesa guerrera, porque la verdad es que esta Lucy Lawless estaba impresionante en esta serie. Pero Bruce Campbell siempre, ya os digo, que ha estado ligado a lo que ha sido la carrera cinematográfica de Sam Raimi, ya os digo, con cameos como protagonista o como actor secundario. En Posesión Infernal, Bruce Campbell hace un papel un tanto histriónico, a veces yo creo que rozando un poco lo teatral, pero con, vamos a decirlo, con una personalidad y sobre todo con un carisma que son absolutamente imborrables y que son perpetuos ya dentro de lo que es el género de terror y el cine fantástico, ya que su físico, un tanto, voy a decirlo, atractivo, pero a veces un poco caricaturesco, da mucho para el papel y para las expresiones que tiene durante toda la película, ya que Bruce Campbell en esta película, desde un punto de vista interpretativo, es capaz, y él solito es el protagonista de la película, porque los otros se puede definir el film como una película donde los actores, incluido Bruce Campbell, pero yo creo que su carisma salva al personaje, todos los personajes son bastante planos, bastante unidimensionales. Es decir, cuando la película empieza, al espectador, y yo he tenido la sensación, nos da la sensación de que esa película, se puede decir que todos los personajes van a terminar muriendo o que todos van a resultar poseídos por algún espíritu o devorados por algún monstruo o por algún psicópata. Es decir, como lo decimos los de mi generación, son carne de cañón de slasher. Es decir, tú sabes, cuando estas películas empiezan, que ese y ese van a terminar palmando, sí o sí. Pero en esta película palman, efectivamente, pero de una manera muy original y hasta tengo que decirlo un tanto divertida. Dentro de lo que es ese tono de humor negro, gran guiñolesco que tiene la película, hay que resaltar que Bruce Campbell, mejor dicho que Sam Raimi a la hora de dirigir esta película, ha tenido en cuenta que no hay que tomarse esta película totalmente en serio, aunque gran parte de la misma sí que se puede definir como terror puro. La puesta en escena que tiene Posesión Infernal del 81 es una puesta en escena muy austera, ya os digo. Los interiores de la cabaña, los exteriores, es todo muy sencillo. Pero hay que reconocer que Sam Raimi sabe dotar al conjunto de, digamos, ¿cómo os diría yo? De una serie de elementos completamente indivisibles, que lo que hacen es, la primera vez que vamos a ver esa cabaña, ya nos produce un escalofrío. Y todo es debido a la puesta en escena de Sam Raimi, que mezclando lo que es imagen con un color desaturado, pero también un sonido absolutamente escalofriante, ya os digo que ahora vamos a hablar del sonido, da al conjunto un carácter escalofriante. Pero también hay que tener en cuenta el maquillaje, que ahora vamos a hablar de ello. Pero sobre todo el diseño de lo que son los zombies, es decir, cuando los personajes son poseídos por esos espíritus demoníacos. Y aquí viene lo que es el humor negro. Hay una secuencia bastante controvertida, que yo creo que hoy por lo políticamente correcto sería difícil de que pasara la censura, o que sería, vamos a decirlo, bastante criticable. Y es que cuando la novia de Bruce Campbell es poseída, ella se transforma, ya os digo, el rostro, parte del cuerpo en un zombie. Y hay una secuencia en la que ella abre la puerta, se queda sentada, y mientras Bruce Campbell es atacado por el zombie de su amigo, también poseído, su novia poseída se queda sentada y con un rostro completamente deformado y los ojos en blanco, empieza con unas risotadas estridentes que ponen nervioso tanto al Bruce Campbell como realmente a los espectadores, como a mí mismo. Y durante un buen rato esa sonrisa está permanentemente en la escena hasta que yo creo que el espectador, para mí, o por lo menos, se nos hace un poco cargante la secuencia con la risa. Pero Bruce Campbell parece que tiene empatía con el propio Bruce Campbell, es decir, mejor dicho, Bruce Campbell tiene empatía con el público, y Bruce Campbell lo que va a esa novia suya que ha sido poseída por ese espíritu transformándolo en un zombie, pero claro, no se ve, sino que se enfoca desde detrás de la cámara,
desde las espaldas de la protagonista, como Bruce Campbell empieza a darle una serie de tortazos y de bofetadas a su novia constantemente, además con un sonido contundente, y que ella, transformada en un zombie, se sigue riendo. Evidentemente eso sería una imagen controvertida porque estaríamos hablando de violencia del hombre hacia la mujer de una manera completamente gratuita hoy en día. Pero yo creo que incluso, dada la crudeza de lo que es la secuencia, Sam Raimi lo que hace es enfocar desde detrás, desde la espalda de la protagonista, para que los tortazos no se vean. Pero realmente Bruce Campbell, su personaje, no le está dando tortazos a lo que es el personaje de su novia convertida en zombie. Y aún así, lo impacta o lo hace que la secuencia sea más impactante con unos sonidos de las bofetadas un poco más contundentes. ¿Por qué esto puede ser motivo, a lo mejor, hoy en día de ser políticamente incorrecto, evidentemente? Pero Sam Raimi no nos muestra cómo el hombre da la bofetada a la mujer, a la zombie, realmente, sino que lo enfoca desde detrás para que veamos que no nos tenemos que tomar en serio la secuencia, y mucho menos cuando el protagonista, el personaje de la zombie, de la novia, está riéndose constantemente, y que todo esto pertenece, digamos, a ese humor negro que tiene Sam Raimi. No lo que es enfocar la secuencia desde el punto de vista de la violencia, sino enfocarlo desde el punto de vista de lo grotesco que es la secuencia, y por lo tanto no en serio. Es decir, Sam Raimi todo lo que no quiere hacer, evidentemente, es herir sensibilidades. Aunque también, por otra parte, estábamos en el año 81. Esta película tiene 45 años. Y lo políticamente correcto no estaba ahí. Pero yo digo, como comentario, yo desbajo mi punto de vista. Pero desde un punto de vista, a lo mejor no por película dramática, de dos personajes lleguen a una situación extrema. No, en una película de terror, de cine de género, con tintes de humor, a lo mejor esa clase de violencia, hoy e incluso en aquella época, no estaría excesivamente bien vista. Pero hay que reconocer que al que está pegando Bruce Campbell no es a su novia, sino a ese zombie que se ha transmutado dentro del cuerpo realmente de su novia. Por eso ya os digo que Posesión Infernal es una película que, siendo de terror, no tenemos que tenerla en cuenta o tomárnosla en serio desde un punto de vista de terror, porque es una estupenda mezcla entre lo que es terror y humor negro, pero un humor negro un tanto macabro, que roza en muchísimos aspectos lo que se conoce como el gran guiñol, gran guiñolesco realmente. Este humor negro, ¿cómo está plasmado en la película desde un punto de vista visual? Desde un punto de vista visual, el humor negro está plasmado, en primer lugar, en lo que es digamos, en el maquillaje de los actores, en el maquillaje de los zombies. ¿Cómo? Haciendo que sus caras, una vez estén poseídos, digamos, se vayan deformando desde el primer momento en el que el personaje está poseído, con los ojos en blanco, con una serie digamos, de heridas en el rostro, con el pelo completamente alborotado como si hubieran metido los dedos en un enchufe, y todas las heridas de la cara y del cuello emanando sangre, pero que evidentemente es una sangre que sabe Sam Raimi perfectamente que es artificial, pero que también es nuevamente muy grotesca. Es como la sangre del gore de las películas de Peter Jackson. Parece más realmente como si fuera puré o como si fuera mermelada que sangre, porque no es líquida. Es que parece como un líquido que excesivamente espeso, que simboliza la sangre, pero no lo es. Es decir, para Sam Raimi el componente de terror siempre va ligado a un componente de humor negro en este film. También en sus secuelas, tanto en Terroríficamente Muertos como El Ejército de las Tinieblas. Y que por lo tanto le da ese plus de originalidad que tienen que tener realmente las películas, o cómo él realmente quería ver o enfocar las películas. Desde el punto de vista del sonido, todo hay que decirlo, ya os digo que íbamos a vamos a hablar de este aspecto, es una de las películas de terror en el que el sonoro está más conseguido. Y es que el sonido en esta película también narra. Desde el primer momento, por ejemplo, que nosotros, mejor dicho, que los personajes, aunque la cámara es como si fuéramos nosotros, llegan a la cabaña, vamos a ver una serie de elementos que estarán compuestos con su elemento sonoro. Por ejemplo, cuando los personajes entran o llegan al porche de la cabaña para abrirlo, hay un balancín que permanentemente se está moviendo. Y se está moviendo de una manera leve, pero lo que hace Sam Raimi con el sonido de esta película es acentuarlo y explotarlo exponencialmente para que el balancín parece que se esté balanceando, que tendría que ser un sonido leve, que esté, por ejemplo, lleno de óxido, lo que fuera, de un leve chirrido, lo que hace es un chirrido muy fuerte,
para darnos como sensación de que eso es una cabaña muy vieja, que ha estado deshabitada durante mucho tiempo. Y es que el sonido en esta película, al igual que la risa de los zombies, también nos pone nervioso. Y parece que Sam Raimi en el montaje de la película lo va calculando, de tal manera que cuando el personaje abre la puerta de la cabaña, de repente el balancín se queda quieto y el sonido desaparece. Es decir, Sam Raimi dentro de la película se toma su tiempo y él sabe dentro de la narración cómo poner nervioso al espectador, cómo y cuando él quiera. De tal manera que cuando ya el espectador ha descansado de esa retahíla de sonidos guturales y de sonidos escalofriantes, otra vez lo volverá a poner, hasta que nos ponga nuevamente nerviosos y vuelva a desaparecer. Es decir, Sam Raimi va poniendo nervioso al espectador paulatinamente, periódicamente, pero siempre como él sabe. Por ejemplo, cuando se hace de noche, una serie de voces, de gritos, dentro del bosque también llama la atención de los protagonistas. Y además, con una frase que se oye incluso en versión original, que es join us, join us, join us. Completamente, esta frase se va repitiendo a lo largo de toda la película en determinados espacios, como queriendo decir vincularnos a nosotros, venid a nosotros o disfrutad de nosotros. Puede traducirse o puede verse desde muchos puntos de vista. Pero ese join us siempre está permanentemente a lo largo de toda la película. Incluso en los extras del Blu-ray hay un pequeño documental que se llama Join Us, es decir, haciendo alusión a ese sonido que Sam Raimi utilizó durante casi toda la película para provocar también inquietud en el espectador. Pero también el sonido está presente y además de una manera, yo creo incluso permanente, en lo que es el rechinar de las puertas, en lo que es el crujir de las cadenas. Esas cadenas, cuando uno de los zombies, una de las chicas que se transforma en zombie, la atrapan en el sótano con esa trampilla donde han descubierto el libro, el Necronomicon, las cadenas fuerzan lo que es la trampilla para que la mujer zombie no pueda salir. Pero es que constantemente esta mujer zombie, cuando sabe o que nota que otros espíritus se acercan a la cabaña, está constantemente queriendo salir, y el sonido de las cadenas es el que se superpone al de la madera vieja, por ejemplo, de todo lo que es la cabaña. Ese sonido de cadenas tan característico en otras películas, sonido de cadenas arrastrándose como si fueran advenimiento de fantasmas, de espectros, de espíritus, de muertos vivientes. Aquí Sam Raimi lo utiliza para atrapar a un muerto viviente, o mejor dicho, para atrapar a una persona poseída que está actuando como un zombie o como un muerto viviente. Es decir, toda la película, yo creo que en sus escasos 80 minutos, reúne casi todos los elementos, casi todos los tópicos de lo que es el cine de horror, el cine de terror. Pero eso sí, manejándolos hábilmente, es decir, utilizándolos sabiamente, no saturando al espectador con un tópico tras otro, sino utilizándolos de tal manera que, como os he dicho anteriormente, puedan poner nervioso al espectador como y cuando quiera. En ese sentido, Posesión Infernal es una película que es un ejemplo, a pesar de su bajo presupuesto, es un ejemplo perfecto de lo que debe de ser una película de serie B y de poder aprovechar todos esos recursos, tanto visuales como sonoros, por parte de un director que sabía perfectamente lo que hacía detrás de una cámara. Y que luego películas, que yo creo que su mejor film, su obra maestra es Spider-Man 2, la película del año 2003 o 2004, aquella con el Doctor Octopus, que es un alarde de acción fantástica, además con un ritmo que para las 2 horas y cuarto, 2 horas y pico largas, 2 horas 20, casi 2 horas y media que dura la película, no se hace pesada en ningún momento, y que además es poseedora también de otro recurso estilístico muy fuerte, que aquí se da, pero en menor grado debido al presupuesto, que es el color. Se puede decir que Sam Raimi, con las de Spider-Man, también en su trilogía de Posesión Infernal, pero en las películas de Spider-Man, es un director que ha sabido, digamos, plasmar una estética determinada. La estética que tienen las películas y el colorido que tienen las películas de Spider-Man en sus primeros años, se puede decir que marcó todo lo que era el estilismo visual de las películas de Marvel hoy en día. Incluso creo recordar, cuando vi la del Doctor Extraño, la del Universo de la Locura, que también el colorido está utilizado de una manera muy grandilocuente, muy llamativa, pero también con un tono oscuro, es decir, con personajes un tanto granguiñolescos. Fijaos, por ejemplo, en el maquillaje del Doctor Extraño, con esas marcas de canas tan marcadas que tiene en la segunda película. Eso en la primera no lo habíamos visto.
pero todo obedece a la puesta en escena de Sam Raimi, que es un director que a los personajes, digamos, los trata precisamente, y valga la redundancia, como eso, como personajes, no en serio, siempre con ese punto de dramatismo, de terror, de suspense, personajes un tanto, digamos, caricaturescos, pero a la vez, ya os digo, como os he dicho al principio del vídeo, granguiñolescos, para aquellos que el término no sea familiar, el Gran Guignol era una especie como de teatro completamente clandestino de la Francia de finales del siglo XVIII y del siglo XIX, y que eran representaciones teatrales con temas muy oscuros, muy pervertidos, muy extraños para el público francés, donde los personajes eran muy grotescos. Lo que no se podía ver en el teatro normal estaba en el Gran Guignol. Pues lo que hace Sam Raimi es recuperar esos personajes grotescos para su filmografía. Y toda su filmografía, desde el Darkman, por ejemplo, el protagonista Liam Neeson, con ese, maquillaje, con esas vendas también, tiene algo de gran guiñolesco también. Los personajes de la trilogía de Evil Dead, de Posesión Infernal, lo tienen absolutamente todos. Los villanos de Marvel, esas risotadas, acordaos por ejemplo de las risotadas de Willem Dafoe haciendo del Duende Verde en la primera de Spider-Man, que estaba constantemente, incluso sin verle en la pantalla, con esas risotadas riéndose constantemente. Eso es muy de Posesión Infernal. Por eso os digo que Sam Raimi ha sido un director que en ningún momento ha renunciado a un estilo personal. Desde su ópera prima, desde Posesión Infernal, podemos ver todos y cada uno de los elementos cinematográficos que han definido a Sam Raimi. Sus movimientos de cámara, su puesta en escena, digamos, recargada, sus colores saturados, el uso del sonido para poner nervioso al espectador, la cámara moviéndose constantemente, pero eso sí, no en plan Michael Bay, sino una manera más elegante, todo para definir a un personaje, en este caso a los villanos, a los espectros que van a poseer a los personajes, y que ha sabido aprovechar los decorados y lo que es las estancias de un modo maravilloso. Si le puedo sacar muchísimo bagaje a lo que es esta cabaña en Posesión Infernal hace 45 años, ¿qué no podrá hacer Sam Raimi en decorados mucho más grandes e incluso generados o ampliados digitalmente en las superproducciones de Marvel, con Spider-Man o con el Doctor Extraño? Es un director que si ya era capaz de crear el personaje de Bruce Campbell, este personaje en un constante temor, en una constante pesadilla, pero que es poseedor de 1001 expresiones dentro de lo que es la película y que le reportó fama mundial, que no será capaz de dirigir a otros grandes actores como Liam Neeson o como Benedict Cumberbatch en la película de Doctor Extraño, Liam Neeson en la de Darkman, o Willem Dafoe, o Alfred Molina, o Tobey Maguire, o Kirsten Dunst. Es decir, es un gran director de actores. Hoy en día yo creo que Sam Raimi ha bajado un poquito, ya no a lo mejor el nivel de sus películas, pero a pesar de tener una amplia filmografía, Sam Raimi yo creo que en la actualidad no es que esté excesivamente activo. Pero en todas aquellas películas que protagoniza, o mejor dicho, en las que dirige, se puede decir que la mano de un director o la mano de un autor yo siempre que creo que está presente. Además de que después de Posesión Infernal vinieron otros títulos no solo de cine fantástico. Acordaos por ejemplo de Un plan sencillo, también aquella película sobre unos ladrones de bancos, pero que también se puede decir que Billy Bob Thornton hacía un personaje un tanto extraño y un tanto también gran guiñolesco. Es decir, los personajes estrafalarios pero muy bien interpretados han sido siempre marca de fábrica de Sam Raimi. Posesión Infernal, que fue su primera película, se puede decir que no es ni muchísimo menos una excepción. Y colocó a principios de los 80 a un director como Sam Raimi prácticamente en primera línea para ser uno de los grandes autores del cine fantástico de lo que han sido los últimos 30 o 40 años. Yo creo que Sam Raimi y Peter Jackson son directores que tendrían que haber sido bastante más revalorizados en lo que se refiere a crear títulos de calidad y tener mayor reconocimiento. Yo creo que el reconocimiento de Sam Raimi es muy necesario y ese es uno de los aspectos por lo que he querido hacer la reseña y la reivindicación de la primera versión de Posesión Infernal del 81, porque es un director a reivindicar, un director que yo creo que los grandes estudios deberían de tener más en cuenta. Hoy en día no excesivamente ya cotizado. Será a lo mejor porque en este Hollywood woke a lo mejor él es republicano y no está bien visto, posiblemente.
pero hay que reconocer que Sam Raimi es uno de los grandes directores del panorama cinematográfico del cine fantástico, desde su ópera prima, desde Posesión Infernal, hasta, creo que ha sido su último trabajo, hasta la segunda parte del Doctor Extraño. Yo creo que Sam Raimi es un director, ya os digo, a reivindicar. Y esta película, Posesión Infernal, es uno de sus mejores trabajos. Para algunos, Posesión Infernal del 81 es el mejor trabajo de Sam Raimi, posiblemente por contar con un presupuesto bajo, posiblemente el más puro. Posiblemente, a lo mejor, el que ha tenido una esencia más del propio director, que luego, en otros títulos, también lo ha sabido plasmar. Pero yo creo que aquí en esta película es más Sam Raimi porque no tuvo la presión de productores, o por lo menos la gran presión de productores, para que sacara a tiempo un producto cinematográfico, y que tuvo completa libertad de movimientos. Y al igual que Peter Jackson en Mal Gusto, fue productor, director, escritor, y vamos, no le faltó hacer un papel por poco. Aunque también hay que decirlo, Sam Raimi ha hecho pequeños cameos en muchas películas en el que ha sido director, productor y de otros colegas suyos. Posesión Infernal es a día de hoy un pequeño clásico por todo lo que atesora. Ya os lo que he contado. El uso del sonido, el uso de la cámara ras de suelo como personalidad dentro de la película, ese movimiento de cámara que narra también, el extraordinario uso de esos decorados minimalistas, el punto de vista, digamos, grotesco, a medio camino entre el suspense, el terror y el humor negro, esas pinceladas, pequeñas pinceladas de gran guiñol, un maquillaje estrafalario, el uso del gore, del ultra gore, desde un punto de vista terrorífico y cómico. Por todos estos elementos, Posesión Infernal del año 81 es a día de hoy ya un clásico del género de terror, que junto con otros grandes títulos como Viernes 13, como La Noche de Halloween, como La Matanza de Texas, en pocos años convirtieron al slasher en un subgénero realmente muy importante dentro de lo que es el género de terror y, por qué no decirlo, de la historia del cine en general y de la historia del cine de los últimos años en particular. Espero que os haya gustado la review de esta película que yo creo que es, a día de hoy, un clásico del género de terror. Espero que me deis un like, que os suscribáis al canal y delequéis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que tengáis una muy buena velada y hasta mañana.